Hola, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 7 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Autoridades incurren en omisión administrativa cuando restringen el acceso al agua a la población, determinó la primera sala. Juzgadoras federales condenan violencia institucional y demandan proceso justo para jueza detenida en Veracruz. El nuevo sistema de justicia civil y familiar privilegia la oralidad, así como los principios de concentración y contradicción. Y de acuerdo con el micrositio de la Suprema Corte sobre las reformas político-electorales, en las dos acciones que se admitieron a trámite contra la segunda parte de las reformas político-electorales se encuentran en la cuarta etapa del proceso. Es decir, ya se rindieron los informes de las cámaras de diputados y de senadores, así como del Ejecutivo Federal. Además, se recibieron 3 amigos de la Corte en torno a las reformas a las leyes general de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General en materia de medios de impugnación. En cuanto a las 12 controversias que se presentaron, se admitió la promovida por el INE, en la que se decretó la suspensión de las normas impugnadas. En este caso, también ya se recibieron los informes de las cámaras de diputados y senadores, así como del Ejecutivo Federal. Además, se han recibido varios amigos de la Corte. El ministro instructor Javier Lainez ya fijó fecha y hora para las audiencias de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la nueva entrega de los cuadernos de jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. En ella se encuentran algunas de las resoluciones más importantes del máximo tribunal que protegen este derecho, además de que enfatiza la importancia de las acciones cotidianas para favorecer el cuidado de la naturaleza y frenar los efectos del cambio climático. Está disponible para descarga gratuita en el sitio del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte o en sus redes sociales. La primera sala de la Corte estableció que las autoridades del Estado mexicano pueden incurrir en omisiones administrativas cuando incumplen con sus deberes adoptados en convenios internacionales en materia de promoción, protección, defensa y garantía del derecho humano al agua, contenidas en las tesis jurisprudencial 78/2023, las cuales resultan inconvencionales. Las autoridades incurren en dicha omisión cuando incumplen con algunas de sus obligaciones generales en materia del derecho humano al agua, entre las que se encuentran abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, proteger a toda la ciudadanía contra actuaciones de terceros estatales y no estatales que menoscaben ilegítimamente el ejercicio del derecho humano al agua y adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento del agua potable y salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como las futuras. Y se publicó la sentencia de la segunda sala dictada en la controversia constitucional 331/2019, en la que determinó que el Ejecutivo de Sinaloa no cuenta con facultades para intervenir o vetar las actuaciones del Congreso local con el pretexto de que el procedimiento de revisión de la cuenta pública fue contrario al marco legal. En todo caso, de estar inconforme, debió hacer valer los medios de control constitucional una vez difundido en el medio oficial. Por este motivo, determinó que fueron válidos los acuerdos del Congreso del Estado de Sinaloa sobre la aprobación o rechazo de los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de varios municipios y entes públicos, así como el informe de la cuenta pública de 2018. Por ello, se ordenó al Ejecutivo Estatal publicar los acuerdos y decretos en el periódico oficial. Y la Asociación Mexicana de Juzgadoras rechazó enérgicamente la violencia institucional de la que ha sido objeto la jueza Angélica Sánchez Hernández en el estado de Veracruz.
Confían en que la jueza del Fuero Común, que fue detenida en días pasados por presuntamente amenazar a un elemento de seguridad en dicha entidad, sea procesada con estricto apego a la Constitución Federal y con pleno respeto a sus derechos humanos, poniendo especial énfasis en que se garantice su seguridad en su calidad de juzgadora. La asociación recordó que para preservar el principio de división de poderes es indispensable garantizar la independencia judicial, pues de ello depende el adecuado ejercicio de este poder del Estado y el sistema de pesos y contrapesos bajo la supremacía del Pacto Federal. Recordaron que los estándares internacionales obligan al Estado a proporcionar garantías a las y los jueces para proteger su independencia y con ello respetar el derecho humano de acceso a la justicia y contar con un juez o tribunal independiente e imparcial, requisitos indispensables para que el debido proceso se respete, ya que las condiciones para la adecuada defensa y la protección de las libertades es común a todos, lo que implica que si el marco institucional lo perdemos todas y todos. Recordaron que las y los mexicanos merecemos garantizar un sistema democrático y la paz social. Y al explicar lo que significa la justicia adversarial, el magistrado Héctor González dijo que en esta forma de impartición de justicia se trata de acercar al juez todos los elementos o la información de ambas partes para resolver un conflicto en materia penal. Al final del día, hablar de justicia adversarial es hablar, y a ver si logro explicarme, en la confianza de que el principio de contradicción, es decir, la posibilidad de responder, de contestar a lo que mi contraparte está diciendo o a lo que el testigo está diciendo, esta contradicción es una confianza la que se deposita en ella, que responde a dos razones fundamentales, ¿no? La primera es que la calidad de la información es mucho mayor. Segundo, la calidad de la justicia, pues también es mayor. Al participar en el programa Justicia Más Cerca de Ti de la Organización de Juzgadoras y Juzgadores Federales, recordó que fue en el 2008 cuando se estableció el nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral que sustituyó al sistema inquisitivo. El proceso inquisitivo en la faceta de lo no adversarial, ¿sí? En su verticalidad, en su omisión del contradictorio, es un proceso que le facilita el trabajo a los fiscales, por supuesto, que facilita la condena y que despresuriza políticamente al sistema, porque cada vez que hay una condena hay un asunto formalmente resuelto. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición del público en general y de los profesionales del derecho el repositorio sobre derecho a la salud en la jurisprudencia mexicana, latinoamericana e internacional, una herramienta de consulta y del Consejo y del Neil Institute. Dicho derecho humano ha sido protegido en los últimos años de manera progresiva por los órganos jurisdiccionales del país y la región de América Latina. Para facilitar la consulta de dicha jurisprudencia y tratados internacionales en la materia, la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo, en coordinación con diversas instituciones, elaboraron 192 fichas de sentencias relevantes en la materia emitidas de enero de 2011 a la fecha. En el sitio se reseñan sentencias relacionadas con la interrupción del embarazo, acceso a los servicios de salud y derechos reproductivos, entre otros temas. Vamos a una pausa y continuamos con más en Poder Informativo. Al regresar, servidores públicos deben abstenerse de utilizar fondos públicos con fines electorales. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, norma que entrará en vigor de manera progresiva a partir de este jueves para estar vigente en su totalidad a más tardar el 1 de abril de 2027.
La nueva norma prevé privilegiar la oralidad en los procedimientos civiles y familiares, así como los principios de concentración, continuidad, contradicción e igualdad procesal, entre otros. Asimismo, en los asuntos en que estén involucradas niñas, niños, adolescentes y mujeres, las autoridades deberán actuar y resolver con base en el interés superior de la infancia y con perspectiva de género. Además, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad con el fin de que se realicen ajustes al procedimiento y se supla la deficiencia de sus planteamientos. En el caso de las personas indígenas, deberán contar con intérprete y traductor, así como tomar en cuenta sus usos y costumbres. Asimismo, se contempla la solución de conflictos a través de medios alternativos, entre otros aspectos. Y en el blog Justicia en Movimiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se destacó una importante resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral relacionada con la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos durante la revocación de mandato. Lo anterior al analizar la denuncia que interpuso el PRD en contra del presidente municipal de Ecatepec, Estado de México, por presuntamente violar las reglas de promoción del voto durante la consulta de revocación de mandato, pues participó en eventos para promover la permanencia del presidente. Por mayoría de votos, la sala consideró fundados los alegatos del PRD, pues la prohibición que impide a servidores públicos difundir este tipo de ejercicios democráticos y dedicar recursos públicos a ello es general y no depende de que el proceso electoral haya iniciado. Integrantes de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal y el Instituto Electoral de la capital del país realizaron el Diálogo Interinstitucional 2023 para fortalecer la justicia electoral y la democracia en la cuarta circunscripción. Las autoridades electorales de la Ciudad de México reflexionaron sobre la elección de comisiones de participación comunitaria, la consulta de presupuesto participativo y el protocolo de consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la capital. También analizaron los procedimientos en materia electoral y de participación ciudadana, procedimientos administrativos sancionadores, entre otros. Personal del Poder Judicial de Aguascalientes participó en la capacitación en línea para la prevención y denuncia del acoso y hostigamiento sexual, que se enfocó en la importancia de la dignidad como un bien jurídico que debe ser protegido y respetado. En Campeche, el Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo talleres sobre la perspectiva de género en los presupuestos públicos y en la jurisdicción ordinaria, impartidos por el Instituto de la Mujer del Estado, para obtener más herramientas que permitan incorporar esta perspectiva. El Poder Judicial de Yucatán inauguró un nuevo Centro Violeta en Mérida, que se suma a los otros 34 en la entidad que brindan asistencia psicológica, jurídica y económica a niñas, adolescentes y mujeres en condición de vulnerabilidad. El Poder Judicial de la capital del país puso a disposición en su sitio web la guía para la elaboración del dictamen pericial, que servirá de apoyo a profesionales de la salud mental interesados en el ámbito jurídico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otras noticias, justicia reproductiva es el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permiten a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar tener el poder y la autodeterminación sobre su destino reproductivo sin sufrir ningún tipo de violencia. Para la organización civil GIRE, esta definición dista mucho de la realidad en nuestro país, pues de acuerdo con cifras, una tercera parte de las mujeres que parieron entre 2011 y 2016 sufrió maltrato por parte del personal de salud. En 2021, la Suprema Corte resolvió un caso de esterilización no consentida. Se determinó que la víctima no dio su consentimiento libre, pleno e informado. Por ello, se vulneraron sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la libertad y la autonomía reproductiva. La organización señaló que pese a esta resolución del Tribunal Constitucional, es frecuente que en caso de incumplimiento, las autoridades responsables no afronten consecuencias legales y que las personas cuyos derechos son violentados no tengan acceso a una reparación integral.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió la convocatoria para participar en la competencia internacional Eduardo Jiménez de Arechaga, que en su edición 26 regresa a la modalidad presencial. La competencia consiste en una simulación de litigio de un caso ante la Corte con la participación de estudiantes de universidades latinoamericanas en una etapa oral y una escrita de presentación de alegatos. El caso hipotético abordará las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos en entornos digitales, libertad de expresión, discurso de odio, protesta social, empresas y derechos humanos. Este 30 de junio cierran las inscripciones para los equipos que se presentarán ante el Pleno de la Corte Interamericana del 28 de agosto al 1 de septiembre. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Laura Murillo, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.